7:04 de la mañana recibimos en nuestro estudio al primer entrevistado de la semana, Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Stalin, oye, muchísimo tiempo que no conversábamos acá. Sí, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Stalin, definitivamente para un político joven como tú, joven y dentro de esa condición que ha tenido tantas responsabilidades y experiencias, debe ser muy interesante lo que te ha tocado con este tema del diálogo. ¿Cómo describirías tú en este momento el tema diálogo? Bueno, es una tarea, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Una tarea difícil, ¿no? Porque un país tan polarizado, muy pocos creen que tenga resultados. Yo siempre he tenido, yo creo que la gente no está en contra de la negociación o del acuerdo. La gente tiene poca expectativa que haya un acuerdo en la negociación y en el acuerdo. O sea, siempre es más fácil buscar hablar, ¿no? Como dicen, hablando se entiende la gente, pero es difícil, ¿no? Han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua abajo del puente, como dicen, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que siempre hay que hacer el esfuerzo para tratar de encontrar posiciones y buscar una salida, ¿no? Buscar una salida porque al final quien está sufriendo es un país completo, un país que tiene instituciones muy débiles, que tiene una economía muy inestable, que ha causado una gran migración, que hoy tiene unos servicios básicos muy malos y que la condición de vida de la gente no es la mejor. Como digo yo, Venezuela no se arregló, no es verdad, pero es distinto que hace 3 o 4 años. Eso también es cierto. Ahora tenemos que buscar el acuerdo para la gente. Ahora, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y que de sentarse a hablar no significa que no tengas valores, no significa que claudicaste o no significa que renunciaste a tus ideales, pues tienes que buscar un punto de encuentro para mejorar la condición de vida de la gente, ¿no? Hay una gran sensibilidad con respecto a las maneras del diálogo. Yo te aseguro que a ti te capturan en una foto sonriéndote con Jorge Rodríguez y si encima le das la mano y te caerán encima. Pero yendo al fondo del asunto, ¿cuáles son para ti los componentes o las capas de una agenda del llamado diálogo? Porque, por supuesto, la gente piensa gobierno y oposición, pero dicen que dentro de la oposición hace falta mucho diálogo, mucho acuerdo, y está eso que tú acabas de citar, el interés de la gente, el interés social, porque en esa agenda se incluyan maneras de atender sus necesidades, ¿no? Sí, como a veces también digo, los resultados de la mesa no significan, o sea, lo que pasa en la negociación no es necesariamente lo que pase en la mesa. No es si te caes bien o tu manera de actuar en la mesa, sino al final la negociación está en un ambiente, en un país, están pasando cosas y todo eso va incidiendo. Pero es evidente que después de tanto tiempo de polarización y de darnos con todo, porque la verdad es que nos hemos dado duro, es que, bueno, ¿cómo buscamos un acuerdo que signifique lo primero la gente? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para conseguir recursos y estabilizar el sistema eléctrico, por ejemplo? O arreglar las escuelas, o meterle mano al sistema de salud que está por el piso, o mejorar temas de agua, o cómo fortalecer el salario. O sea, son cosas que están ahí. ¿Que Venezuela tiene algunos recursos para eso? Sí, pero necesita un acuerdo, porque aquí hay un problema institucional muy grande. Sin entrar en la diatriba de quién tiene la razón y cuáles son las que valen y cuáles no, hay un problema institucional que tiene un reflejo interno y tiene un reflejo afuera. Que hay que buscar la manera de, si ponemos a la gente en el centro de la política, en el centro de la toma de decisiones, seguramente nos vamos a poner mucho más fácil, nos vamos a poner de acuerdo. Y creo que tiene que ver con el tema de los derechos. O sea, nosotros tenemos derecho a vivir bien, pero también tenemos derecho a tener elecciones, tenemos derecho a tener instituciones, y tenemos derecho a que el Estado cumpla, ¿no? Entonces, cuando lo ves de la manera de los derechos y la gente, creo que es mucho más fácil desenvolverse y no quedarnos atrapados en algunas frases o agendas que a veces no nos dejan mover. Pero creo que hay que poner a la gente en el centro del debate y eso nos va a llevar a poder tener soluciones mucho más fáciles. El diálogo pudiera ser como un enfermo que todos queremos que se levante y que adquiera vigor
para el buen provecho que podamos tener todos. Y tú decías al comienzo, la gente no está en contra del acuerdo, tiene poca expectativa. Es como cuando la gente dice, oye, no mejora el enfermo. ¿Cómo calificarías tú la perspectiva del diálogo en este momento? Porque supongo, Stalin, tú me dirás si lo corroboras o no, que pasan cosas que no necesariamente vamos a saber, se hacen públicas, porque esto es como un proceso muy sensible. Sí. ¿Cómo calificarías tú las perspectivas del diálogo y en qué condiciones está hoy? Sí, yo primero creo que las negociaciones de micrófono no funcionan. O sea, cuando usted habla hacen las negociaciones de micrófono, le estás hablando a las gradas, como dirían en la antigua Roma, ¿no? Las negociaciones no tienen por qué ser secretas, para nada, no tienen que ser secretas, pero sí discretas para conseguir avance. Y ahí se está haciendo un gran esfuerzo para poder restablecer ese proceso de manera que tenga soluciones, hacer todo, y ahí estamos haciendo todo el esfuerzo para poder construir acuerdos tempranos que le den y le den soluciones a la gente. Hay que entender que bueno, hay una situación en Venezuela hay una situación, pero también lo que pasa afuera incide en ese proceso, como lo dije al principio, la negociación es el ambiente en lo que se mueva, el ambiente, lo que está pasando en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa hoy en las relaciones colombo-venezolanas, todo eso incide, todo eso incide. A favor, en contra, depende del punto de vista que lo veas. Todo eso va incidiendo, pero lo importante es persistir y seguir tratando y hacer todo el esfuerzo para que se puedan generar acuerdos en favor de la gente, en favor de las instituciones, en favor de los derechos, tanto los derechos sociales como los derechos políticos, ¿no? Esta es una pregunta muy compleja, pero si vemos hacia adelante y apreciamos lo cerca que está el 2024, el 2025, sendos procesos muy importantes, ¿cómo ves tú una verdadera propuesta para el país? Es decir, que desde la oposición se le diga al país, mira, el cambio te conviene por esto, no por salir de Maduro del poder o del chavismo, no, es que yo verdaderamente represento para ti una alternativa porque mira, este es mi plan. Para ti eso existe, para ti eso se está explicando, la gente lo está recibiendo. 2, dentro de ese trabajo, ¿cómo están las fuerzas internas de la oposición? Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? Yo soy de lo que creo que la oposición tiene que de nuevo reenamorar al país. O sea, tiene que construir mostrar una alternativa, que somos una alternativa de poder. Y que no basta con el Maduro vete ya o Maduro sal, no es suficiente esa propuesta. Creo que todos estamos claros cuál es el origen de la crisis, que con Maduro no vamos a resolver la crisis en el país. Ahí está, bueno, pues tuvimos días y meses de un bello sueño de tranquilidad económica en términos del tipo cambiario, y ahí empieza la realidad otra vez a imponerse. O sea, con Maduro no va a haber solución de la economía y con Maduro no va a haber solución del país. Quien nos metió en el problema es difícil que nos saque teniendo los mismos actores. Haciendo las mismas cosas es muy difícil salir de ello. Pero creo que la oposición, nosotros estamos trabajando desde un nuevo tiempo, trabajando en nuestra propuesta programática. Hemos hecho discusiones durante estos meses del año para actualizar nuestra propuesta. Bueno, ¿qué queremos con el tema petrolero? ¿Cómo usar el tema petrolero para reinvertir en el país? Entendiendo que el petróleo se va, o sea, el petróleo no se va a acabar, se va a acabar el comercio de los pesados, ¿no? Del petróleo pesado. Se va a acabar. Bueno, ¿cómo aprovechar estos años y reinvertir eso en el país? ¿Cómo consolidar de verdad una fuerza y una economía estable? O sea, al final la economía se maneja, tienes que tener confianza. Si no hay confianza en el país, ¿quién va a venir a invertir? Entonces tienes que tener instituciones que sean de verdad confiables. Y esa propuesta la estamos actualizando y terminando de construir para presentarle al país cuando toque. Yo soy de los que creo que estamos adelantando un debate. O sea, el 24 es ahí mismo, es verdad, está a 2 años. Prepararse para eso tiene que tener decisiones desde ya, pero es en 2 años. Entonces, sí, el año 23 le agrego al 24 y 25, el 23 es un año importante para la oposición porque van a venir las primarias. Exacto. Bueno, es un debate que tiene que llegar con... Ahorita hay que nombrar una comisión de primaria que se encargue de montarla, pero hacer todo un debate sobre las primarias. Y ya el 22 en la recta final. Claro, entonces lo que primero que tenemos que hacer es nombrar una comisión que trabaje y empiece a trabajar todo el tema de las primarias. Todo ese debate que se quiere adelantar desde ya, como que si la solución es poner una fecha. No, la solución es
ponernos de acuerdo, hacer esas primarias lo mucho más amplias. El sentimiento de cambio es mucho más grande que la plataforma unitaria. Eso es el sentimiento de cambio del país es mucho más grande. Cómo hacer que todos esos factores y actores se incluyan y participen en esas primarias y que todos estemos conteste que vamos hacia un solo objetivo y toda esa mecánica, que si es a 2 vueltas, que si es a finales, a comienzo, que si es con el CNE, bueno, tendrá la comisión de primaria que discutirlo. Yo tengo mi opinión y el partido tiene nuestra opinión. O sea, si vamos a ir a la elección del 24, lo más fácil es hacerlo con el CNE. Nosotros creemos que debe ser a finales del 23 las primarias y bueno, y estamos abiertos a discutir si es una vuelta o 2 vueltas, pero esa es nuestra opinión. Vamos a ver el debate. Ahora eso tiene que discutirlo la comisión, no hacer un debate público de eso. Y lo otro es conectar con la gente, ser empático. O sea, yo creo que hoy nosotros hemos ido, y bueno, yo he ido a algunos estados, 7, 8 estados en lo que va del año. Y uno ve lo que está pasando en el país. Esa burbuja que nosotros vivimos en Caracas no se vive en el interior. Gente caminando por las carreteras, las colas para la gasolina para los transportistas. Te das cuenta que las ciudades de este país hasta el mediodía trabajan porque no hay transporte en la tarde, porque no hay diésel, porque no hay gasolina, porque hay control para el suministro. Los apagones son constantes. Las escuelas, es mentira que aquí se dio clases por WhatsApp y hubo adelantado algún tipo de clases por manera virtual en los colegios públicos. Eso no es verdad. O sea, aquí hay un atraso de nuestros niños y jóvenes en los últimos 2 años producto de la pandemia. No había las condiciones para eso y tú te vas dando cuenta que la gente además en Caracas a lo mejor el salario mínimo podrán ser $100, $120, $60, pero en el interior no es así. En el interior la gente vive con $20, $30 al mes. Hay que ver el esfuerzo que tiene que hacer para vivir. Entonces, y la gente tiene unos reclamos. La gente sabe que nosotros no le vamos a resolver el problema. Pero hay que ser empático con la gente. Acompañar a eso. Buscar. Hoy la oposición tiene concejales y diputados regionales que pueden canalizar esos reclamos y ese descontento. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Acompañando a la gente, dando esas visitas, viendo las estructuras del partido. Porque al final la elección del 21... que mucha gente no quería ir y que muchos hoy de los que son precandidatos no fueron a esa elección, pero está bien, la gente tiene que rectificar, pero también tiene que ser sincero y reconocer que se equivocaron. Entonces aquí pasan la página como que aquí no pasó nada. Eso es importantísimo. Sí, aquí pasan la página, ¿no? Y ahora son candidatos y no explican por qué, pero está bien que sean. Pero esa renovación que hubo, porque hubo una renovación de los partidos en la base. Hay concejales y diputados que no estaban hace un año. Hoy hay diputados y concejales de la oposición en todos los municipios del país y están haciendo un trabajo, y están acompañando a la gente y son la voz de la gente, y eso creo que es el trabajo que tenemos que hacer de cara de construir, mostrar que sí somos una alternativa, que sí podemos cambiar las cosas, que el 24 tenemos una oportunidad y que no la podemos desaprovechar. Stalin González, amigos, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Emergió en aquel año 2007, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo es que le decían aquella juventud, no? Sí, los estudiantes, sí señor. Mira, al regreso, yo quisiera que habláramos de ese país que, como lo has dicho, hay que reenamorar. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, así como tú dices, en mi partido estamos debatiendo el tema energético? Tú te imaginas un reportero de un medio que diga, estamos desde tal lugar en las mesas de diálogo y discusión de los partidos de oposición. El tema de hoy es el petróleo. Un Nuevo Tiempo propone tal cosa, COPEI tal cosa, que la gente vea con el debido trabajo de los medios y las redes sociales, oye, que están con lápiz y papel visualizando ese país posible. Y sobre todo, esto es importante y comenzaremos por ahí, te pido, ¿cómo visualizarías tú una transición? Oye, porque uno siente que ese es un puente que requiere de unas bases muy importantes. Cohabitación, porque eso también es parte del diálogo, ¿no? Así que regresaremos con Stalin González. 7:22 minutos. Oye, Stalin González, por cierto, yo quiero compartir algo de esto que estábamos hablando, porque de aquella generación de los estudiantes que asumieron un liderazgo en las protestas en el año 2007 hasta hoy, ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero tú me estabas nombrando un gentío de tu comunidad estudiantil que hoy en día está en cargos de responsabilidad, ¿verdad? Sí. Oye, hazme ese repaso breve que estábamos compartiendo, pues yo pienso que ahí también está el futuro del país, en el nivel que tengan los políticos para madurar, para
desarrollarse y entenderse, ¿no? En las diferencias. Sí, bueno, hay unos que del lado nuestro, del lado de la oposición, muchos fueron diputados electos en el 15, ¿no? Pizarro, mismo Guaidó, Freddy, Elimar en el Zulia, hoy son diputados regionales, por ejemplo Liliana Guerrero en Mérida es diputada regional, muchos de este lado, y de aquel lado también más porque bueno, era la central donde yo estudié, hay dos gobernadores, bueno, tres. El de Vargas, el de Falcón y el de Fíjate, Miranda. el de Vargas. Claro, Héctor el de Vargas estudiaron un derecho. Nosotros estudiamos en la misma escuela. Y Víctor estudiaba en estudios políticos. Víctor Clark. Víctor Clark, gobernador de Falcón. No los veo mucho, pero tengo relación con ellos. Al final compartimos, era el mismo cafetín, era la misma escuela, eran los mismos pasillos, los mismos salones. Éramos, si tengo relación con ellos, o sea, si me los consigo los saludo, hablamos un rato, además sus familias son, o sea, al final todos crecimos ahí, en la universidad hicimos política ahí, siempre enfrentados, siempre tuvimos en desacuerdo, nunca llegamos a acuerdos en términos electorales, pero esa relación la mantenemos. Y yo creo que es parte de lo que le faltó a la política durante un tiempo, porque ellos se molestan cuando le digo, aquí el que rompió esa regla de la política de hablar a pesar de las diferencias fue Chávez. Yo siempre digo, aquí el peor político de este país fue Hugo Chávez. Por más que fue el más carismático, fue el más... Pero díganme una foto de Chávez con algún dirigente de la oposición. No existen. Él satanizó hablar con la oposición. El que hablar con la oposición era un vendido, era un traidor. Y ahí empezó un ciclo muy, muy malo y muy difícil y que hay que cambiar. ¿Tú crees esa dinámica hay que cambiarla? Es lo que yo te decía, si a ti te pescan en tu actividad de diálogo, dándole la mano a alguien representante del gobierno y para rematar pelando los dientes, que es algo muy natural, pues uno se saluda, fíjate, ahí está Capriles en pantalla. Yo me acuerdo una vez que Capriles fue a Miraflores, le dio la mano a Maduro, le cayeron encima. Bueno, yo me lo voy a decir. Aquí hay mucho, pues yo creo que aquí en la oposición no hay radicales, sino los intransigentes, que no les gusta nada. Entonces, todo el que hable con el otro es un traidor. Lo primero que hizo Álvaro Uribe cuando ganó Petro fue hablar con él. Sí, señor. Y yo no vi ninguno de los que les gusta a Uribe, no lo calcinaron. Entonces, esa es parte de la política. Hablar no quiere decir que hables, es que tú estás claudicando. Eso no es verdad. Ahora, Stalin, ¿tú sientes que a ti te ven verdaderamente como un relevo generacional en la política? ¿Qué de bueno nos pueden traer estos tiempos cuando uno ve que muchos líderes están desgastados? Y con toda seguridad, tú acabas de hacer un breve repaso. Las regionales del 21 de noviembre, el 9 de enero, nos lo demostraron. Hay un liderazgo que va cocinándose a fuego lento y que está buscando espacios. ¿Tú crees que esta crisis de liderazgo en la política, de enamoramiento, como tú lo has dicho, puede hacer que históricamente se le abran espacios a nuevas generaciones de políticos y de manera natural ponga a un lado a los que por distintas razones ya no son considerados líderes? Porque a la experiencia no hay que relegarla por un tema de edad, por un tema de tiempo. No, yo creo que hay ciclos, ¿no? Y creo que no es un tema de edad, sino de posiciones políticas. Hay unas posiciones que no dieron resultado. Hay planes que no dieron resultado. Y la política al final también tienes que dar resultados. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de esta política o de esto? Y se han fracasado en algunas, en otras ha acertado. Pero yo creo que viene una renovación natural. No es un tema de edad, es un tema de posiciones y de renovación natural. Tú decías al final del otro bloque el tema de la transición. Al final las transiciones no son un salto de aquí para acá. Pues eso son transiciones. Va construyendo ese cambio. Por ejemplo, ahorita cuando la noticia, pues no habla del tema historia viva de Venezuela, pero historia que pasa en Chile. La constitución chilena respondió a un momento, a una transición. Ganó el referéndum e iba saliendo Pinochet del camino. Y bueno, duró 30 y pico de años la constitución. Ahí hubo una transición que construyó ya la salida y se está construyendo una nueva constitución que todo pareciera que le van a decir que no a esa constitución hoy, van a tener que construir una nueva. Entonces, el tema es, las transiciones son transiciones, no son un salto de aquí para acá en un momento, sino que hay que construir. Aquí hay que reconstruir las instituciones. Aquí tiene que haber una Asamblea Nacional donde todas las fuerzas políticas de este país participen.
Tiene que hacer, no vamos a entrar a calificar si fue bueno o malo, pues tiene que estar, ese es el sitio donde deben estar todas las fuerzas políticas del país. Hoy todas las fuerzas políticas del país no están ahí, o sea, el consenso social y político que necesitan, las decisiones que ahí se construyen, no están ahí. Por eso es que tienes una mesa de negociación que está construyéndose al lado. Porque ahí no está todo el mundo. Ese es el resultado, el por qué tienes una mesa de negociación. Está interesante ese razonamiento. Claro, porque la asamblea es donde debería estar todas las Y fuerzas la políticas. asamblea no es plural, ¿por qué? ¿Quiénes son los responsables? Los que dijeron no se vote Mira, yo o no creo se que participe. yo soy de los que creo que debimos haber participado, pero también entiendo todos los no que había, los argumentos que habían para no hacerlo. Un momento difícil, pero bueno, ya pasó. Ya pasó, cada quien bueno, reconocerá los aciertos y los errores que tiene, pero que es importante hacerlo. O sea, decir que todo lo hemos hecho bien, no creo que sea bueno, porque al final la gente lo está viendo. O sea, creo que parte de hacer esa transición, tanto en la oposición como en el país, parte por reconocer que todo lo que hicimos no estuvo bien, que cometimos algunos errores, que sí, que nos equivocamos en algunas cosas, que hay que corregir, porque si no, ¿cómo avanza? Entonces, ese proceso es un proceso, o sea, eso no se decreta. Entonces tú estás construyendo un proceso. Yo creo que hoy, por ejemplo, la oposición tiene un reto, que es de la plataforma, de construir de ese núcleo que es más fuerte, más sólido o más compacto, un candidato que logre hablarle al que no está dentro de la plataforma. Porque ese voto, el voto opositor es mucho más grande. A todo el país. Claro, tienes que hablarle mucho más grande. Que además de reunificar a todo ese sentimiento de cambio que tiene el país, pues tienes que reunificar al de la plataforma y el que no está en la plataforma. O sea, para decirle, los votos que tienen los alcaldes, los que sacó la Alianza Democrática, esos fueron votos opositores, votos de gente que votó porque son opositores, no votó por otra cosa. De cómo tienes que tener alguien que reunifique a toda esa oposición. Luego que no sea una amenaza existencial para el chavismo. Entonces recordemos lo que pasó en Barinas. Y dos, tienes que tener aquí que le hable a todo el país, incluido a todos los sectores, los civiles y los militares. Tienes que hablarle a todo el mundo. Tienes que al final, cómo construir esa transición, tienes que construirla. Todos esos factores están ahí. Yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos. El reto de construir una alternativa y que unifique y que le hable a toda esa audiencia. Y es lo que estamos trabajando, por lo menos en un nuevo tiempo lo estamos trabajando. Tenemos esa discusión en la plataforma. Al final el partido es parte de la plataforma y es el debate que estamos dando y que vamos a seguir dando. Y que estamos construyendo en cada una de las regiones y municipios. Y ese es el esfuerzo. Ahí es donde tenemos todas las energías puestas, ¿no? Mira, si tú fueras comunicador y al mismo tiempo, tal cual es Stalin González, una persona que está en el esfuerzo del diálogo, ¿qué título pondrías en este momento? ¿Qué título de interés para la gente? Mira que aquí se está haciendo todo el esfuerzo por conseguir un acuerdo que ponga a la gente en el centro de la decisión. Pronto puede haber noticias con el diálogo. Y a mí no me gusta poner fecha, pero se está haciendo todo el esfuerzo para que lo más pronto posible puedan anunciarse acuerdos en favor de la gente, a favor de los derechos, tanto los derechos sociales como los derechos políticos. Stalin, qué interesante escucharte. Yo cuando te oigo y oigo a tantos políticos decir estas cosas, siento el profundo deber que tenemos los medios de comunicación de que esto se sepa, porque la gente necesita debate, ventilación de temas, de ideas, contrastes, bueno, para dibujar el país posible, para entusiasmarse. Y además que todos tenemos que ser parte de él. Así es. Aunque nos guste uno u otro, un partido u otro, al final este país de todos, y todos tenemos que participar para construirlo. Bueno, Stalin, me indica mi equipo desesperadamente que hace rato se agotó el tiempo. Vale, Hasta pronto, un abrazo. Gracias. Stalin González, amigos, volveremos.